Ella no tiene lobo. Eso fue lo que los sanadores le dijeron a su madre el día que nació. Ninguna chispa de bestia detrás de sus ojos. Ningún segundo latido retumbando bajo su piel. En un mundo donde tu lobo determina tu valor, Kithra no vale nada. Así que cuando llega a las puertas de la capital, después de 17 días de caminata, sus botas están destrozadas y su cuerpo medio muerto de hambre. Los guardias apenas la miran. Sin lobo significa sin rango. Sin rango significa sin un nombre que valga la pena registrar. Ella es invisible. Siempre ha sido invisible. Pero necesita respuestas. Y la única persona que podría tenerlas es el mismísimo Rey Alfa. Se desliza entre la multitud reunida en la gran plaza de piedra, con los hombros encogidos y la cabeza gacha. Miles han venido a presenciar el regreso del rey de la campaña del este. Las banderas ondean con el viento frío. Los niños se sientan en los hombros de sus padres. Los lobos caminan junto a sus humanos vinculados, con los ojos brillantes de expectación. Kithra no tiene un lobo a su lado. Solo tiene hambre y una pregunta que la ha atormentado durante 23 años. Los tambores comienzan, la multitud guarda silencio. Y entonces él aparece. El rey Alpha Valdredge, de la casa Thornwell, entra por las puertas sobre un corcel negro como la medianoche. Su armadura tiene cicatrices de batalla. Su cabello oscuro cae suelto sobre sus hombros. Su rostro parece tallado en piedra y sombra. Pero no es el rey lo que hace que la multitud contenga la respiración. Es la bestia a su lado. Es masiva, monstruosa, un lobo del tamaño de un caballo de tiro. Su pelaje es tan negro que parece absorber la luz. Se mueve como la muerte hecha forma, y la multitud retrocede aterrorizada. Pero la bestia se detiene. Su gran cabeza se gira hacia la multitud, hacia Kithra, y hace algo que nunca ha hecho en la historia registrada del reino. Se inclina. El silencio es absoluto. Todos los ojos se vuelven hacia la mujer andrajosa y sin lobo, inmóvil en la plaza. Y la mirada del rey Alfa sigue a la de su bestia. Kithra había llegado a la plaza justo antes del amanecer. Recordaba tener hambre, recordaba el frío que le calaba su fina capa, alrededor del 12º día de caminata. Pero esas sensaciones se habían desvanecido en algo sordo y lejano. Fueron reemplazadas por un único pensamiento que palpitaba con cada paso. Sigue moviéndote, encuentra respuestas, no te detengas. Estuvo a punto de detenerse 2 veces. Una, cuando el carro de un granjero la pasó en el camino embarrado sin reducir la velocidad. Los ojos del conductor se deslizaron sobre ella como si no estuviera allí. Otra, cuando se derrumbó contra un hito y consideró simplemente cerrar los ojos para siempre. Pero la voz de su madre la había encontrado en esa oscuridad. Eres más de lo que ellos ven, mi amor. Eres más de lo que te falta. Kithra se había levantado. Había seguido caminando. Y ahora estaban aquí, de pie en la gran plaza de Ashenmore, la capital del alcance del norte, rodeada de lobos y guerreros, y de todo lo que ella nunca sería. La bestia seguía mirándola. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. La criatura, extraordinariamente grande y aterradora, había inclinado la cabeza ante ella, como un súbdito ante una reina, como un lobo reconociendo a su amo. Pero ella no tenía lobo. Nunca había tenido un lobo. ¿Por qué a ti? La voz interrumpió su espiral. Era profunda, áspera y autoritaria. Hizo que algo se le contrajera bajo las costillas. La multitud se apartó al instante. Ella levantó la vista hacia unos ojos del color de las nubes de tormenta, grises, verdes y feroces, y estaban completamente centrados en ella. El rey Alpha Valdredge desmontó con un solo movimiento fluido. Era más alto de lo que ella esperaba, y más ancho de hombros. Las cicatrices que cruzaban su rostro contaban historias de batallas sobrevivientes, de enemigos derrotados. Todo en él irradiaba poder. Todo en él debería haberla aterrorizado. En cambio, Kithra sintió algo que no había sentido en años. «Hiciste que mi bestia se inclinara», dijo el rey. No era una pregunta. Su voz tenía un matiz de incredulidad, firmemente controlado. «¿Cómo?» Kithra tragó saliva. «Yo no lo sé. No hice nada.
Él entrecerró los ojos. Mientes. No lo hago. Su voz se quebró. Lo juro por la tumba de mi madre. No entiendo lo que acaba de pasar. Algo brilló en su rostro. La estaba estudiando ahora. Estudiándola de verdad. Las mejillas hundidas, la ropa gastada por el camino, la ausencia absoluta de la presencia de un lobo a su lado. Ella vio cómo él se daba cuenta. No tienes lobo, dijo lentamente. No, ni marcas de manada, ni insignia de casa, nada. Cathra levantó la barbilla, aunque le costó hasta la última pizca de dignidad que le quedaba. Nada. La multitud murmuró. Podía sentir sus miradas como hierros candentes en su piel, calientes y afiladas. Una mujer sin lobo había hecho que la legendaria bestia del rey se sometiera. Era impensable. Era una herejía. Era brujería. Alguien sisió desde la multitud. Ha maldecido a la bestia. Mátenla. Quémenla antes de que corrompa al rey. Los gritos se alzaron como una ola, rompiendo contra ella. El pulso de Cathra se aceleró. Dio un paso atrás, luego otro, pero no había a dónde ir. La multitud la rodeaba por todos lados, con los rostros desfigurados por el miedo y la furia. Silencio. Una palabra del rey. Eso fue todo lo que se necesitó. La multitud enmudeció. Baldrich no se había movido, no había levantado la voz, pero la orden en esa única sílaba era absoluta. Se volvió hacia Cathra, y esta vez su expresión contenía algo que ella no pudo nombrar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él. «Cathra». «¿Cathra? ¿Qué?», ella dudó. «Solo Cathra. No tengo casa, ni apellido que yo sepa. ¿De dónde vienes?». «De una aldea llamada Niebla Gris, en las marismas del sur. Es pequeña. No la conocerías. La conozco». Un músculo se tensó en su mejilla. «¿Por qué estás aquí?». «Porque estoy buscando a la mujer que me abandonó cuando era un bebé. Porque el sueño comenzó hace 6 meses y no he dormido una noche completa desde entonces. Porque algo dentro de mí siente que está despertando y no sé qué es. Pero no podía decir nada de eso. No aquí. No con 1000 ojos clavados en ella. Busco respuestas», dijo simplemente. «¿Sobre quién soy?». El gran lobo negro se había levantado de su reverencia y avanzó. La multitud jadeó, retrocediendo con nuevo terror, pero la bestia los ignoró por completo. Se detuvo junto a Cathra y bajó la cabeza, presionando su enorme hocico contra la palma de su mano. El calor la inundó. No era dolor, era otra cosa, algo que se sentía como un reconocimiento. Baldrich observó la interacción con una expresión entre el asombro y la inquietud. «Mi bestia nunca se ha inclinado ante nadie», dijo en voz baja, «ni ante mi padre, ni ante los ancianos, ni siquiera ante mí, cuando subí al trono por primera vez». Hizo una pausa. Su mirada era insoportablemente pesada. «Y sin embargo, se inclina ante una extraña sin lobo, sin nombre en ningún registro que tengamos». La mano de Cathra temblaba contra el pelaje de la bestia. «Yo tampoco lo entiendo. Entonces lo descubriremos juntos». El rey se volvió hacia sus guardias. «Preparen aposentos en la torre este. Estará bajo mi protección hasta que determinemos qué es». El comandante de la guardia dio un paso al frente, con el rostro pálido. «Su Majestad, con todo respeto, podría ser una asesina, una bruja. Ella está bajo mi protección». La voz de Baldrich se volvió fría y definitiva. «Cualquiera que le haga daño me responderá a mí». Cathra lo miró, atónita. Hace 12 días no era nadie. Invisible, sin valor. Ahora, el hombre más poderoso del reino la declaraba bajo su protección. Y mientras los guardias se movían para escoltarla hacia la imponente fortaleza de Blackstone, Cathra sintió la mirada ámbar de la bestia seguirla. Firme, segura, sabia. Como si la hubiera estado esperando todo este tiempo. La bestia nunca lo había desobedecido antes. Baldrich estaba de pie junto a la ventana de su cámara de guerra. Observaba a la extraña mujer mientras la conducían por el patio de abajo. Caminaba con los hombros rectos a pesar de su evidente agotamiento. Su barbilla en alto, a pesar de las miradas hostiles de todas direcciones. Algo se agitó en lo profundo de su ser. Lo aplastó de inmediato. «Busca su nombre de nuevo», dijo sin volverse. «Senna»,
Su principal consejera y guardiana de los registros levantó la vista de la pila de libros que había estado revisando durante la última hora. Su Majestad, he revisado cada registro que tenemos. Registros de nacimiento, registros de manada, registros de migración, pergaminos de visitantes, incluso el censo de los no afiliados. Hizo una pausa. Su rostro curtido por el tiempo parecía preocupado. Ella no existe. Todo el mundo existe en alguna parte. Ella no. Senna dejó su pluma. Cathra, sin apellido, sin casa, sin manada. No hay registro de que nadie que coincida con su descripción haya entrado en el reino. No hay registro de que haya nacido en Niebla Gris ni en ningún otro lugar de las marismas del sur. No hay registro de su familia, su linaje, nada. Ella dudó. Es como si hubiera aparecido de la nada. Los dientes de Baldrich se apretaron, o alguien la borró. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Senna se levantó lentamente. Era lo suficientemente mayor como para haber servido a su padre y a su abuelo antes que él. Y no era fácil de perturbar, pero sus ojos contenían algo que rara vez veía en ellos. Incertidumbre genuina. ¿Qué pasó en la plaza?, dijo con cuidado. ¿Su bestia se inclinó ante ella? Baldrich se apartó de la ventana. Soy consciente. Nunca se ha inclinado ante nadie. No en 200 años de historia registrada. También soy consciente de eso. Entonces comprende por qué el consejo ya se está reuniendo. La voz de Senna bajó. Lord Ashwin ha estado en la cámara durante una hora. Pide su ejecución antes del anochecer. Las manos de Baldrich se cerraron detrás de su espalda. Lord Ashwin, la serpiente que se había opuesto a cada decisión que Baldrich había tomado desde que asumió el trono, quien le había susurrado al oído a su padre sobre la guerra y la expansión y la necesidad de la brutalidad, quien había sobrevivido a 4 reyes y de alguna manera se las había arreglado para posicionarse en el centro del poder bajo cada uno de ellos. ¿Bajo qué cargos?, preguntó Baldrich, aunque ya sabía la respuesta. Brujería, corrupción de la bestia real, posible complot de asesinato. La boca de Senna se torció. Elija el que prefiera. Tiene 3 cargos distintos preparados. ¿Y el comportamiento de mi bestia? Afirma que ella la encantó. Un hechizo. Magia oscura de más allá de la frontera. Baldrich exhaló lentamente. Había librado batallas que lo habían dejado menos cansado que esto. La verdad era que no entendía lo que había pasado más que Ashwin. Su bestia Morak, el terror negro, el lobo de las sombras que se había vinculado a su linaje hacía 7 generaciones, no respondía a nadie. Toleraba a Baldrich porque el vínculo lo requería. Obedecía porque el instinto lo exigía. Pero nunca había mostrado sumisión, nunca había bajado la cabeza en señal de deferencia. Hasta que una mujer medio muerta de hambre, sin lobo y sin nombre, entró en su ciudad. «Quiero verla», dijo Baldrich. Las cejas de Senna se arquearon. «¿Personalmente? ¿Acaso he tartamudeado? Su Majestad, el consejo no lo... El consejo sirve a mi voluntad». Se dirigió hacia la puerta. «Y tengo preguntas que requieren respuestas. Dile a Ashwin que puede esperar». La encontró en la habitación de la torre este que le había asignado. Era cómoda pero sencilla. Una cama, una chimenea, una ventana con vistas a los jardines interiores. No era una prisión, pero ciertamente tampoco una bienvenida. Los guardias de su puerta se enderezaron cuando se acercó. Los despidió con un gesto y entró. Ella estaba de pie junto a la ventana, todavía con la misma ropa gastada por el viaje. Su cabello oscuro enredado alrededor de sus hombros. Se giró cuando él entró, y esos ojos, del color de la tormenta, un tono más oscuro que los suyos, se encontraron con los de él sin vacilar. La mayoría de la gente no podía sostenerle la mirada más de unos segundos. Ella la sostuvo sin titubear. «¿No has comido?», observó él, notando la bandeja intacta en la pequeña mesa. No estaba segura de si estaba envenenada. Un fantasma de algo, sorpresa, respeto, se movió a través de él. Sensato. No lo está. Me perdonará si no me fío de la palabra del hombre que podría ejecutarme por capricho. No tengo intención de ejecutarte. Su consejo sí, así que lo había oído. No debería haberse sorprendido.
El sonido se transmite en las antiguas fortalezas de piedra y los sirvientes cotillean. Mi consejo asesora, dijo Baldrige. Yo decido. Ella lo estudió con una intensidad que le provocó un cosquilleo en la nuca. ¿Por qué me protege? No sabe quién soy. Podría ser todo lo que dicen. Una hechicera, una asesina, una amenaza. ¿Lo eres? No. Entonces no tenemos ningún problema. Esa no es una respuesta. Tenía razón. No lo era. Pero Baldrige no tenía una mejor. No una que tuviera sentido ni siquiera para él mismo. La verdad era que en el momento en que su bestia se inclinó, algo había cambiado dentro de él. Una certeza que no podía explicar ni ignorar. La bestia sabía algo que él no. Sentía algo que él no podía. Y hasta que entendiera qué era eso, no dejaría que nadie la tocara. Mi bestia nunca ha reconocido a nadie más que a mi linaje, dijo en voz baja. Responde a los lobos de Thornwell por un antiguo vínculo, magia de sangre sellada hace generaciones. La expresión de Kethra vaciló. No tengo sangre de Thornwell. No, no tienes sangre registrada en absoluto. Hizo una pausa. Lo que significa que o eres un fantasma o alguien se ha tomado considerables molestias para asegurarse de que no existas. Ella guardó silencio durante un largo momento y luego dijo suavemente: me dejaron de bebé en los límites de niebla gris. Una mujer llamada Matilda me crió. Me dijo que mi madre apareció en la noche, me puso en sus brazos y le rogó que me mantuviera oculta. Luego desapareció. Baldrige sintió que algo frío se instalaba en su centro. ¿Oculta de quién? No lo sé. Su voz era apenas un susurro ahora. Pero hace 6 meses empecé a tener sueños. El mismo sueño cada noche. Un lobo negro corriendo por la nieve, una fortaleza de piedra oscura y una voz que me decía que viniera al norte. El fuego crepitó. Ninguno de los dos habló. ¿Qué decía la voz?, preguntó Baldrige finalmente. Kethra lo miró a los ojos. Decía: él te ha estado esperando. 3 días en la fortaleza, y Kethra todavía sentía que estaba soñando. La cama era más suave que cualquier cosa en la que hubiera dormido. La comida aparecía 3 veces al día, rica, caliente y abundante. Un sirviente le había traído ropa nueva, sencilla pero bien hecha, la tela más fina que cualquier cosa que hubiera tenido en su vida. Debería haberse sentido como un regalo. En cambio, se sentía como una trampa con forro de seda. Se le permitía moverse libremente por la torre este, pero los guardias la seguían a todas partes, educados, silenciosos, vigilantes. Cuando caminaba por los pasillos, los sirvientes se pegaban a las paredes y desviaban la mirada. Cuando entró en la biblioteca, buscando algo para ocupar su mente inquieta, los eruditos recogieron sus libros y huyeron como si llevara la peste. Sin lobo, sin nombre, antinatural. Los susurros la seguían como sombras, pero era la bestia lo que más la inquietaba. Aparecía sin previo aviso, a veces fuera de su ventana, a veces al final de un pasillo, siempre observando con esos antiguos ojos brillantes como el sol. Nunca se acercaba, simplemente observaba, paciente e inamovible, como si esperara algo que ella aún no había hecho. En la tercera mañana, se despertó y lo encontró tumbado frente a su puerta. «No eres sutil», le dijo, pasando con cuidado sobre su enorme cuerpo. Las orejas de Morak se movieron. Si los lobos pudieran parecer divertidos, este lo parecía. Se dirigía a los jardines, el único lugar donde las paredes no la oprimían tanto, cuando oyó el llanto. Agudo, débil y ahogado. El sonido de un niño que intentaba desesperadamente que no lo oyeran. Kethra se detuvo. Los guardias detrás de ella también se detuvieron, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. ¿Han oído eso?, preguntó. ¿Oír qué, señorita? Los ignoró y siguió el sonido por un estrecho pasillo, a través de un arco cubierto de hiedra trepadora, hacia un pequeño patio que no había visto antes. Allí, un roble antiguo extendía sus ramas desnudas hacia el cielo gris de invierno. Un niño estaba agachado en la base del árbol, pequeño, tal vez de 7 u 8 años. Tenía las rodillas pegadas al pecho y la cara hundida en los brazos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. ¿Hola? Kethra se acercó lentamente. ¿Estás herido? La cabeza del niño se levantó de un tirón.
Su rostro estaba pálido, surcado de lágrimas, y sus ojos, uno marrón y otro sorprendentemente azul, se abrieron de terror al verla. «Por favor, no. Lo siento. Volveré. Lo prometo. Solo por favor, no». «Oye, oye». Kethra se agachó a su nivel, manteniendo la voz suave. «No voy a hacerte daño. Solo te oí llorar». El niño la miró, congelado como un conejo ante un halcón. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con delicadeza. «Prim». Su voz era apenas un susurro. «Me llamo Prim. Es un nombre bonito. Yo soy Kethra». Ella sonrió esperando que pareciera más tranquilizador de lo que se sentía. «¿Por qué lloras, Prim?». Su labio inferior tembló. «Me escapé de las lecciones. El maestro Corbin dice que soy un inútil porque todavía no puedo transformarme. Y ninguno de los otros niños quiere hacer pareja conmigo porque soy un tardío. Y dicen que mi lobo probablemente será patético». Las palabras salieron a borbotones, terminando en un hipo. A Kethra le dolió el pecho. Conocía ese dolor. Había vivido dentro de él durante 23 años. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó en voz baja. Prim parpadeó, con las lágrimas aún húmedas en las mejillas. «¿Qué clase de secreto?». «Yo no tengo lobo. Nunca he tenido uno. El sanador dijo que nací sin él». Los ojos desiguales del niño se abrieron como platos. «¿No tienes lobo?». «No. Ni siquiera un susurro de uno». Pero su ceño se frunció. «Pero sigues viva. Sigues aquí». «Lo estoy». Kethra extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. «Tener un lobo no te hace valioso, Prim. Ser amable sí, ser valiente sí, todo lo demás es solo un extra». Algo cambió en el rostro del niño. Una relajación, una liberación, como un nudo que finalmente se deshace. «Papá solía decir eso», susurró, antes de que él se interrumpió. Y Kethra no insistió. Simplemente se sentó a su lado, contra el roble antiguo, y dejó que el silencio los envolviera a ambos. Así fue como los encontró el rey. Kethra oyó primero los pasos, pesados, deliberados, inconfundiblemente de Baldrich. Levantó la vista y lo vio de pie en la entrada del patio. Su expresión era ilegible mientras observaba la escena. Su majestad. Los guardias se pusieron firmes. Baldrich los ignoró. Sus ojos se movieron de Kethra a Prim, a su proximidad contra el árbol, y algo complicado se movió en su expresión. «Prim», dijo, «el maestro Corbin te está buscando». El niño se puso de pie de un salto, pero no corrió de inmediato. En cambio, miró a Kethra con una expresión que ella no supo descifrar. «Gracias», dijo en voz baja por decir eso. Luego se fue, pasando rápidamente junto al rey y desapareciendo en el pasillo. Baldrich lo vio irse. Cuando se volvió hacia Kethra, su rostro había cambiado. La máscara de piedra se había agrietado ligeramente. «Prim es mi sobrino», dijo. «El hijo de mi hermana. Su padre murió en la campaña del Este. La lucha ha durado meses, pero el mensaje sobre su muerte nos llegó hace solo 8 semanas». El pecho de Kethra se contrajo. «No lo sabía. No tenías por qué». Hizo una pausa. «No ha hablado con nadie sobre su padre desde que ocurrió. Los sanadores están preocupados. Mi hermana está devastada». Sus ojos encontraron los de ella. «¿Qué le dijiste?». «Nada especial. Solo le dije la verdad. Que tener un lobo no determina tu valor». Algo parpadeó en la expresión de Baldrich. «¿Crees eso? He tenido que hacerlo. De lo contrario, habría dejado de vivir hace mucho tiempo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y honestas, y más pesadas de lo que ella pretendía. Baldrich guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido su filo. «Hay algo que necesito que veas», dijo, «en los archivos, algo que podría explicar por qué mi bestia te reconoce». Kethra se levantó lentamente. «¿Qué clase de algo?». «Un retrato», apretó los dientes brevemente, «pintado hace más de 200 años, de una mujer que es exactamente igual a ti». El mundo se tambaleó. «¿Qué?», susurró ella. Baldrich le tendió la mano. «Ven conmigo». Y a pesar de que cada instinto le gritaba que se estaba metiendo en algo de lo que no podría salir, Kethra la tomó. Los archivos estaban enterrados en las profundidades de la fortaleza, excavados en la roca viva de la propia montaña.
Baldrige había bajado aquí quizás una docena de veces en su vida. Una vez de niño agarrado de la mano de su padre. Una vez de joven, buscando registros militares durante su primera campaña. Y una vez después de la muerte de su padre, buscando algo que aún no podía nombrar. Nunca había traído a nadie más. La luz de la antorcha proyectaba largas sombras sobre las antiguas paredes mientras descendían. Kethra caminaba a su lado en silencio, su mano aún cálida donde descansaba en la de él. Debería soltarla. No había razón para seguir sujetándola. No la soltó. Estos archivos contienen todos los registros de la casa Thornwell desde su fundación, dijo, más para romper el silencio que para informar. Nacimientos, muertes, matrimonios, tratados. Todo lo que se consideró lo suficientemente importante como para preservarlo. Y retratos. La voz de Kethra resonó ligeramente en la estrecha escalera. Algunos. Los más antiguos se guardan por separado. Son frágiles. Lo que no dijo fue que el retrato que la llevaba a ver había estado guardado bajo llave durante 2 siglos, sellado por su antepasado con órdenes de que nunca más fuera visto. Él había roto esas órdenes hacía 3 horas. La cámara al final de las escaleras era circular, revestida de estanterías que se extendían hacia un techo perdido en la oscuridad. Pergaminos y volúmenes encuadernados llenaban cada espacio disponible, sus lomos de cuero agrietados por la edad. El aire olía a polvo, a tiempo y a algo ligeramente metálico. Baldrige la condujo a la pared del fondo, donde una pesada tela cubría un marco casi tan alto como ella. Antes de mostrarte esto, dijo, volviéndose para mirarla. Necesito que entiendas algo. Kethra lo miró a los ojos. Incluso aquí, en la penumbra de la cámara subterránea, no apartó la mirada, no se acobardó, no se sometió. Era exasperante, era magnífico. Lo que estoy a punto de mostrarte no tiene sentido, continuó. He hecho que Senna investigue todo lo que ha podido encontrar, y no hay una explicación que encaje dentro de la razón. Dejé de esperar la razón hace 3 días, dijo Kethra en voz baja, cuando tu bestia se inclinó ante mí. Buen punto. Baldrige alcanzó la tela, dudó y luego la retiró. El retrato que había debajo había sido pintado con una habilidad extraordinaria. Los colores se habían desvanecido con el tiempo, pero la imagen permanecía clara. Una mujer de pie en un jardín de rosas blancas, su cabello oscuro suelto sobre sus hombros, su rostro ligeramente girado hacia el espectador con un atisbo de sonrisa. Kethra emitió un sonido, pequeño, involuntario, como si la hubieran golpeado. Baldrige lo entendió. Él había emitido un sonido similar cuando lo vio por primera vez. La mujer del retrato era Kethra. No similar, no parecida, idéntica. Los mismos ojos color mar de invierno, la misma curva de pómulo, la misma ligera asimetría en su sonrisa. Incluso la forma en que se erguía, con los hombros rectos, la barbilla levantada, desafiante y elegante a la vez. Su nombre era Sarah Fanning, dijo Baldrige. Vivió hace 217 años. La mano de Kethra se alzó hacia el retrato, temblando. Eso no es posible. Estoy de acuerdo. Y sin embargo, ¿quién era ella? Baldrige respiró hondo. Aquí era donde se complicaba, donde se volvía peligroso. Era la luna del rey Alpha Alderon Thornwell, mi antepasado. Hizo una pausa, y según los pocos registros que no fueron destruidos, ella fue la guardiana original del vínculo de Morak. Los ojos de Kethra se clavaron en los suyos. ¿Guardiana del vínculo? Las bestias de la casa Thornwell no son lobos ordinarios. Son espíritus antiguos vinculados a nuestro linaje a través de un ritual realizado en la fundación del reino. Cada generación, el vínculo pasa al nuevo rey Alfa. La voz de Baldrige se volvió más pesada, pero el vínculo no siempre lo ostentaba el rey. Al principio lo ostentaba su compañera, su luna, la guardiana del vínculo. Sarafin, susurró Kethra. Sí, los registros dicen que podía comandar a Morak con un pensamiento, que la bestia la adoraba, la protegía, destruiría ejércitos por ella. Baldrige miró el retrato. También dicen que desapareció una noche sin previo aviso. Nunca se encontró su cuerpo.
Nunca se dio una explicación, y 2 semanas después de su desaparición, el rey Alderon ordenó que cada mención de su nombre fuera borrada de la historia del reino. La luz de la antorcha parpadeó. Las sombras danzaron sobre el rostro pintado de Seraphine. ¿Por qué?, preguntó Kthra. ¿Por qué borraría a su propia luna? Nadie lo sabe. Los registros de ese período fueron purgados tan a fondo que ni siquiera Senna pudo encontrar más que fragmentos. Baldrich se volvió para mirarla de frente. Pero esto es lo que sí sé. Morak nunca se ha inclinado ante nadie desde que Seraphine desapareció. Ni ante Alderon, ni ante ningún rey que vino después. La bestia nos tolera porque el vínculo lo requiere. Pero nunca ha mostrado sumisión. Hasta mí. Hasta ti. El peso de ellos se instaló entre ellos. Pesado, innegable, profundo. ¿Crees que estoy conectada a ella de alguna manera?, dijo Kaithra lentamente. ¿Que por eso la bestia me reconoce? Creo que podrías estar más que conectada. Baldrich se acercó, lo suficiente como para ver el rápido pulso en su garganta, la ligera dilatación de sus pupilas. Creo que podrías ser lo que ella fue, una guardiana del vínculo, nacida por primera vez en 200 años. A Kaithra se le cortó la respiración. Pero no tengo un lobo. ¿Cómo podría ser una guardiana del vínculo si yo? No lo sé, la admisión le costó. No era un hombre acostumbrado a la incertidumbre. Pero tengo la intención de averiguarlo. Ella lo miró entonces. Lo miró de verdad. Con esos ojos notables que coincidían con un retrato pintado antes de que naciera su tatarabuelo. Podrías haberme ocultado esto, dijo en voz baja. Podrías haberlo mantenido en secreto, haberlo descubierto por ti mismo y no haberme dicho nada. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no pude. Porque algo en mí necesita que lo sepas. Porque cuando me miras así, me olvido de cómo ser el rey. Pero no podía decir nada de eso. Todavía no. Quizás nunca. Porque mereces la verdad, dijo en su lugar. Sea cual sea, algo cambió en su expresión, se suavizó, extendió la mano y sus dedos rozaron su muñeca. Ligero como el ala de una polilla, eléctrico como un rayo. Gracias, susurró, por no tratarme como una amenaza. La sangre de Baldrich se agitó de una manera que no lo había hecho en años. Su control casi se desvaneció. La cámara del consejo se silenció cuando Baldrich entró. 23 lores y damas se sentaban alrededor de la gran mesa de obsidiana, sus lobos dispuestos detrás de ellos como sombras vivientes. A la cabeza de la mesa, en el asiento más cercano al trono, se sentaba Lord Ashwin. Su cabello plateado inmaculado, sus ojos pálidos afilados como cristal roto. Su Majestad. La voz de Ashwin goteaba cortesía. Empezábamos a preguntarnos si se uniría a nosotros. Tenía asuntos que atender. Baldrich tomó asiento en el trono, dejando que su mirada recorriera el consejo reunido. Confío en que se han ocupado productivamente. Hemos estado discutiendo el asunto de la mujer. Lady Vaughan, anciana y de voluntad de hierro, cruzó sus manos nudosas sobre la mesa, la que supuestamente embrujó a su bestia. Ella no embrujó nada. El tono de Baldrich no admitía discusión. Morak la reconoció por su propia voluntad. ¿La reconoció como qué, precisamente? Lord Ashwin se inclinó hacia adelante. Su lobo, una bestia gris de ojos amarillos, se movió inquieto detrás de él. No tiene lobo, ni linaje, ni existencia en ningún registro. Y sin embargo, su bestia, el guardián sagrado de la casa Thornwell, se humilla ante ella como un cachorro. Su labio se curvó. O es una hechicera de un poder sin precedentes, o hay algo que no nos está contando. El desafío quedó en el aire. Baldrich consideró sus opciones. Podía revelar el retrato, compartir lo que había descubierto sobre Seraphine y las guardianas del vínculo, poner todo al descubierto y dejar que el consejo sacara sus propias conclusiones. O podía esperar, reunir más información, proteger a Kaithra hasta que entendiera exactamente qué era ella y quién podría querer hacerle daño. Porque alguien quería hacerle daño, estaba seguro de ello. El borrado de sus registros, la minuciosidad de ello. La forma en que había sido ocultada desde la infancia, escondida en una aldea lejana, mantenida invisible durante 23 años.
Alguien se había tomado extraordinarias molestias para asegurarse de que nunca existiera. Y ahora que había surgido, esa misma persona estaría observando, esperando. La investigación está en curso, dijo Baldrige rotundamente. Cuando tenga respuestas, el consejo será informado. Y mientras tanto, los ojos de Ashwin brillaron. Permanece bajo su protección, en su fortaleza, con acceso a su bestia y a su casa. Sí, su majestad, con el mayor de los respetos. Su respeto queda anotado, Lord Ashwin, al igual que su preocupación. Baldrige se levantó, señalando el fin de la discusión. La mujer se queda. Cualquiera que actúe en su contra me responderá personalmente. ¿Ha quedado claro? Silencio. Luego, uno por uno, los miembros del consejo inclinaron la cabeza. Incluso Ashwin, aunque su mandíbula estaba tensa por una furia apenas reprimida. Baldrige salió de la cámara sin mirar atrás. Encontró a Senna esperando en el pasillo, su rostro curtido arrugado por la preocupación. Lord Ashwin envió 3 cuervos antes de que comenzara el consejo, dijo en voz baja. Mis fuentes no pudieron determinar quién los recibió. Está planeando algo. Casi con toda seguridad. Senna se puso a su lado. Su Majestad, hay algo más. Encontré otro fragmento en los archivos sobre Sarafeni. Baldrige se detuvo. ¿Qué decía? Era una página del diario personal del rey Alderón. La mayor parte estaba destruida, pero un pasaje sobrevivió. Senna sacó un pergamino doblado de sus túnicas. Dice, ella lleva lo que no deben hacer. Si vive, todo lo que construimos arderá. Las palabras se asentaron en los huesos de Baldrige como hielo. Estaba embarazada, se dio cuenta. Cuando desapareció, Sarafeni esperaba un hijo. Esa sería mi interpretación también. Los ojos de Senna eran graves. Un hijo que el rey Alderón aparentemente consideraba lo suficientemente peligroso como para destruir a su propia luna para evitarlo. Pero no fue destruida. Desapareció. Sí, lo que significa que el niño pudo haber vivido. La mente de Baldrige se aceleró. Un linaje oculto durante 200 años, transmitido en secreto, de generación en generación hasta ahora. Senna asintió hacia la torre este, visible a través de la ventana del pasillo. Hasta ella. Baldrige miró la torre donde dormía Cathra, sin saberlo, sin ser consciente de la tormenta que se cernía sobre ella. Una descendiente de Sarafeni, la heredera de una guardiana del vínculo, llevando una sangre que alguien 2 siglos atrás había considerado lo suficientemente amenazante como para borrarla de la existencia. Y ahora estaba aquí, en su fortaleza, bajo su protección. Dobla la guardia en su cámara, ordenó. Quiero ojos sobre Lord Ashwin en todo momento. Cada mensaje que envíe, cada visitante que reciba, quiero saberlo. Considere ese hecho. Senna dudó. Su Majestad, si ella es lo que creemos, el Consejo nunca la aceptará. Sabe lo que exigirán, lo sé. Y Lord Ashwin Swish la usará en su contra. La acusará de traición. Afirmará que lo ha manipulado. Ha estado esperando una oportunidad para desafiar su reinado desde que su padre murió. También sé eso. Entonces, ¿qué hará? Baldrige miró de nuevo la torre este. En algún lugar de allí, una mujer que no debería haber sido nada, sin lobo, sin rango, sin nombre, estaba reescribiendo todo lo que entendía sobre su reino, su bestia, él mismo. Lo que sea necesario, dijo en voz baja. Lo que sea necesario para mantenerla con vida. Senna no dijo nada, pero la mirada que le dirigió lo dijo todo. Esa noche, Baldrige soñó con rosas blancas y una mujer que era exactamente igual a Cthra. Estaba de pie en un jardín que ya no existía, sosteniendo a un niño en sus brazos. «Protégela», susurró la mujer. «Ella es la última. Si ella cae, todo caerá con ella». Se despertó con el sonido de los gritos. El fuego comenzó en las cocinas. Cathra se despertó sobresaltada por el olor a humo y el chillido de las campanas de alarma. Su pulso se aceleró antes de que estuviera completamente consciente. Saltó de la cama, todavía con el simple camisón que los sirvientes le habían proporcionado, y abrió la puerta de un tirón. El caos la recibió. Los sirvientes corrían por los pasillos que se llenaban de una neblina gris.
Los guardias gritaban órdenes que se superponían y contradecían. En algún lugar de abajo, una mujer gritaba pidiendo agua, ayuda, que alguien salvara las reservas de pan. Señorita Cathra, uno de sus guardias asignados apareció a través del humo. Su rostro estaba manchado de hollín. Necesita quedarse en su habitación, son órdenes del rey. Hay gente herida ahí abajo, interrumpió Kithra. Puedo ayudar. Señorita, de verdad debo insistir. Pero ella ya lo estaba empujando, siguiendo los gritos hacia el origen de las llamas. La cocina principal era un infierno. Las llamas lamían las antiguas vigas de madera, devorando el techo con tragos hambrientos. Un grupo de sirvientes se acurrucaba cerca de la entrada, tosiendo y llorando, mientras los trabajadores de la cocina salían tambaleándose con quemaduras en los brazos y la cara. ¿Han salido todos? Kithra agarró a la persona más cercana, una joven apenas mayor que ella. Su delantal estaba chamuscado y humeante. ¿Están todos a salvo? ¿Los niños? La mujer jadeó. Los hijos del panadero. Duermen en la habitación de atrás. No sé. No pude. Kithra no lo pensó. Corrió. El calor la golpeó como una fuerza física, robándole el aliento de los pulmones, quemándole la piel a través del fino camisón. Las llamas rugían por todos lados, sus voces ahogando todo lo demás. No podía ver, apenas podía respirar. Pero en algún lugar más adelante, oyó llorar. ¡Hola!, gritó. ¿Pueden oírme? Aquí, estamos aquí. La voz de un niño, aguda y aterrorizada. Cathra los encontró acurrucados en la esquina de un pequeño almacén. Dos niños, un niño y una niña, no mayores de 5 o 6 años. La niña sollozaba. El niño tenía los brazos alrededor de su hermana, su rostro blanco de miedo. Está bien, dijo Kithra, manteniendo la voz tranquila incluso cuando el techo crujía sobre ellos. Voy a sacarlos. ¿Pueden caminar? El niño asintió. Bien, agárrense el uno al otro. No se suelten pase lo que pase. Cogió en brazos a la niña más pequeña, agarró la mano del niño y se volvió hacia la puerta. La viga cayó sin previo aviso. En un momento había un camino. Al siguiente había un muro de llamas y algo pesado y ardiente le golpeó el hombro y los niños gritaban y Cathra no podía respirar. No podía moverse. No podía. Niña. La voz no era humana, no era externa. Resonó dentro de su cráneo, vasta, antigua y extrañamente familiar. Déjame entrar. No lo entendió. No tuvo tiempo de entender. El fuego estaba por todas partes. Los niños lloraban. Y ella iba a morir en esta habitación en llamas sin haber logrado nada. Confía. Una sola palabra, una orden y una súplica a la vez. Cathra cerró los ojos y algo dentro de ella se abrió. El poder explotó a través de sus venas, frío y luminoso y absolutamente abrumador. Se estrelló contra su cuerpo como un río rompiendo una presa, barriendo el miedo, el dolor y la limitación. Su hombro dejó de arder, sus pulmones dejaron de gritar. Cuando abrió los ojos, las llamas se apartaban a su alrededor. No se extinguían, no se apagaban, se apartaban. Se curvaban lejos de su cuerpo como el agua alrededor de una piedra, creando un corredor de aire fresco a través del infierno. Los niños la miraron con los ojos muy abiertos. «Vamos», susurró Cathra, y los guió a través. Salieron al patio justo cuando el techo de la cocina se derrumbaba detrás de ellos. Los sirvientes corrieron a tomar a los niños, a envolverlos en mantas, a llorar, a lavar y agradecer. Cathra se quedó apartada de todo, temblando, mirando sus propias manos como si nunca las hubiera visto antes. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho ella? Cathra se giró. Valdrich estaba a 1 metro de distancia, todavía en pijama, con el pelo revuelto, el rostro pálido bajo el hollín. Sus ojos la recorrieron, el camisón chamuscado, las quemaduras en sus brazos que ya se estaban desvaneciendo rápidamente, la absoluta conmoción escrita en sus facciones. ¿Qué hiciste? Su voz era ronca. No lo sé. Las palabras salieron rotas y entrecortadas. Algo me habló dentro de mi cabeza. Dijo que lo dejara entrar y yo... Lo hiciste bien, niña. Ahí estaba de nuevo. Esa voz, antigua y cálida y completamente inhumana.
Siempre has sido mía. Desde el primer aliento que tomaste, desde el primer latido. Las rodillas de Kethra cedieron. Valdridge la atrapó antes de que cayera al suelo, sus brazos fuertes y firmes alrededor de su cuerpo tembloroso. La oigo, susurró contra su pecho. La voz todavía está ahí. He esperado 200 años a que recordaras, a que despertaras, a que reclamaras lo que fue robado. ¿Qué eres?, preguntó Kethra, y no estaba segura de si lo dijo en voz alta o solo en su mente. ¿Qué soy yo? Y entonces, saliendo de las sombras al borde del patio, apareció Morak. El gran lobo negro se movió a través del caos como una criatura de otro mundo, ignorando a los sirvientes que se dispersaron aterrorizados, ignorando a los guardias que buscaron armas que sabían inútiles. Se dirigió directamente hacia Kethra, esos ojos de oro fundido ardiendo con una inteligencia que era cualquier cosa menos animal. Se detuvo justo frente a ella y habló, no con palabras, no con sonido, sino con imágenes que inundaron su mente. Un jardín de rosas blancas, una mujer con su rostro, un rey que se arrodillaba ante ella con lágrimas en las mejillas, un embarazo mantenido en secreto, una huida en la noche, una promesa extraída con sangre. Esconde a sus descendientes, manténlos a salvo hasta que la bestia los llame a casa. Kethra jadeó. Sarafin, susurró, no es solo mi antepasada. Ella era yo, y yo era ella. La comprensión la atravesó como un rayo. El lobo, el vínculo, la conexión que trascendía la sangre, el tiempo y la propia muerte. Sarafin no solo había sido la guardiana del vínculo, se había fusionado con Morak, se había convertido en algo más que humano, más que lobo. Y cuando huyó, llevando al niño que el rey Alderón quería muerto, había vertido todo lo que era en la bestia, su poder, su esencia, su propia alma, asegurándose de que un día, cuando su linaje estuviera listo, ella resurgiría. No como Sarafene, como Kethra. «Oh, dioses», susurró. «La voz en mi cabeza no es la bestia la que habla, es ella, ha sido ella todo el tiempo». Los brazos de Valdridge se apretaron a su alrededor. «¿Quién? ¿Quién te está hablando?» Kethra lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Toda su comprensión de sí misma se hizo añicos y se reformó en un solo momento devastador. «Mi antepasada», dijo, «la mujer del retrato, la luna que desapareció». Su voz se quebró en las siguientes palabras. «Ha estado dentro de Morak durante 200 años, esperando que yo naciera. Y ahora». La voz de Sarafine susurró, suave como el toque de una madre. «¿Entiendes? No eres sin lobo, niña. Nunca has sido sin lobo. Simplemente llevas a tu lobo de manera diferente. Me llevas a mí». Los días que siguieron al incendio fueron un torbellino de revelaciones. Sena trajo pergamino tras pergamino a las cámaras de Kethra, fragmentos de historia, piezas del rompecabezas que había sido su vida. Aprendió que Sarafin había nacido en las marismas del sur, al igual que Kethra, que había manifestado su vínculo con Morak no a través de un lobo propio, sino a través de una conexión que trascendía lo físico, espíritu llamando a espíritu a través del vacío. Aprendió que el rey Alderón había amado a Sarafine desesperadamente, obsesivamente, y que su amor se había agriado hasta convertirse en miedo cuando se dio cuenta de lo que ella era realmente. Tenía miedo de lo que podríamos llegar a ser juntos. Sarafine susurró en su mente. Una luna con un poder igual al de los reyes, un vínculo que no podía romperse ni controlarse. Quería poseerme. Cuando se dio cuenta de que no podía, decidió destruirme en su lugar. «Pero escapaste», murmuró Kethra, sola en su cámara, hablando con la presencia que ahora vivía permanentemente al borde de su conciencia. «Escapé. Escondí a nuestra hija con gente de mi confianza. Vertí mi esencia en Morak y esperé. Una pausa cargada con siglos de paciencia. Te esperé a ti». Kethra se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Era demasiado. Todo. Había pasado 23 años creyendo que estaba rota, defectuosa, menos que nada. Y ahora le decían que llevaba el alma de una antigua luna, que era la heredera de un poder que había aterrorizado a un rey,
que ella era. Un golpe en la puerta interrumpió su espiral. Adelante, dijo, esperando a cena, o quizás al sirviente que le traía las comidas. Era Prim. El niño se deslizó por la puerta como un pequeño fantasma, sus ojos desiguales enormes en su pálido rostro. Llevaba algo, un bulto de tela apretado contra su pecho. Prim. Kethra se levantó de inmediato. ¿Qué pasa? Pareces... Vienen a por ti, susurró. Esta noche. Los oí hablar. El hielo inundó sus venas. ¿Quién? ¿Quién viene? Lord Ashwin. Se me estaba reuniendo con unos soldados en el pasillo este. Yo estaba escondido porque no quería ir a las lecciones y lo oí todo. La voz de Prim tembló. Dijo que el rey ha sido embrujado. Dijo que tienes que morir antes de que corrompas el reino. Dijo. El rostro del niño se arrugó. Dijo que van a hacer que parezca un accidente. Como si hubieras atacado al rey y los guardias tuvieran que detenerte. La mente de Kethra se aceleró. Debería correr hacia Baldrich inmediatamente. Contarle lo que Prim había oído. Dejar que él lo manejara con guardias y autoridad y todo el peso del trono. Pero algo la detuvo. Cuidado, niña. La voz de Sarafan era aguda con advertencia. Ashwin ha estado planeando esto durante días. Si vas al rey ahora, muestras tus cartas. Se adaptará. Encontrará otra manera. Atacará cuando no lo esperes. ¿Dónde está el rey ahora?, preguntó Kethra a Prim. En la cámara del consejo. Lord Ashwin convocó una sesión de emergencia. Las manos del niño se apretaron en su bulto. Por eso vine. Los han separado a propósito. Por supuesto que lo habían hecho. Kethra miró por la ventana. Al cielo que se oscurecía más allá. A la fortaleza que se había convertido en su refugio y que estaba a punto de convertirse en su jaula. Tienes dos opciones, dijo Sarafine. Huir y confirmar todo lo que Ashwin les ha dicho. Que eres una amenaza, una hechicera, un peligro para el reino. ¿O qué?, preguntó Kethra en silencio. O te enfrentas a ellos, les muestras lo que realmente eres. No un monstruo, no una bruja, sino una luna. El pulso de Kethra se aceleró. No sé cómo hacer eso, no sé cómo usar este poder. Podría herir a alguien, podría... No lo harás, la voz era firme, segura. Estoy contigo, siempre he estado contigo, y esta noche nos enfrentamos a nuestro destino juntas. La puerta se abrió de golpe. 6 soldados con los colores de Ashwin entraron en la habitación, con las espadas desenvainadas. Kethra agarró a Prim y lo empujó detrás de ella instintivamente. Su cuerpo era un escudo entre el niño y las espadas. «Llévense a la bruja», ordenó el soldado principal. «Al niño también. Ha visto demasiado». «Es un niño», gritó Kethra, el sobrino del rey. «No pueden. Las órdenes de Lord Ashwin anulan las del rey en asuntos de seguridad del reino». El soldado sonrió fríamente. «Y por la mañana, Lord Ashwin será regente. El rey embrujado será confinado por su propia protección, y tú estarás muerta». Avanzaron. Kethra sintió el poder surgir dentro de ella. La esencia de Sarafine, la fuerza de Morak. 200 años de espera finalmente desatados. Un fuego pálido brotó de su piel y los soldados retrocedieron, protegiéndose los ojos. «¡Corre, Prim!», ordenó. «Encuentra al rey. Cuéntale todo». El niño corrió. 2 soldados se movieron para perseguirlo. Pero Kethra se interpuso en su camino, y la luz a su alrededor brilló más intensamente, haciéndolos retroceder. «¿Me quieren a mí?», dijo, su voz superpuesta con algo antiguo y poderoso. «Entonces vengan a buscarme». Vinieron. La batalla fue breve y brutal. Kethra no tenía entrenamiento con la espada, ni experiencia en combate, pero Sarafine sí. 2 siglos observando desde dentro de Morak, observando cada guerra, cada batalla, cada técnica. Fluyó a través de Kethra como memoria muscular, guiando sus movimientos, dirigiendo su poder. 4 soldados cayeron. El 5.º huyó. El sexto se puso detrás de ella. Sintió la hoja entrar en su espalda antes de sentir el dolor. Acero frío deslizándose entre sus costillas, perforando algo vital. Sus piernas cedieron. El brillo lunar parpadeó y se extinguió. «Debería haberte matado en el momento en que entraste por esas puertas»,
dijo el soldado, girando la hoja. Cathra gritó, y en algún lugar de la fortaleza, respondiendo a su grito, una bestia comenzó a aullar. La pared explotó hacia adentro. Morak entró en una tormenta de pelaje negro y furia dorada. Enormes mandíbulas se cerraron alrededor del soldado antes de que pudiera siquiera girarse. El grito del hombre fue breve, húmedo, final. Luego la bestia estuvo a su lado, su gran cabeza bajando hacia su rostro, sus ojos llenos de algo que se parecía aterradoramente al dolor. No. La voz de Sarafine era frenética ahora. No, 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 así no. No, cuando finalmente... Está bien, Cathra susurró, con sangre burbujeando en sus labios. Está bien, ahora lo entiendo. ¿Por qué esperaste? ¿Por qué me elegiste? Niña, por favor. Él viene. Cathra podía oír los pasos retumbando por el pasillo. Podía sentir, de alguna manera, el terror y la rabia ardiendo a través de un vínculo que no sabía que existía hasta este momento. Valdrich viene, estará aquí, no puedes morir, no lo permitiré, no puedes detenerlo. Mírame. El poder se estrelló contra Cathra, no suave, no gradual, sino un maremoto de energía luminosa que ardió a través de cada célula de su cuerpo. Sintió a Sarafine vertiéndose en ella, fusionándose con ella. Dos almas convirtiéndose en una en un intento desesperado y temerario de sanar lo que no podía ser sanado. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue a Valdrich irrumpiendo por la puerta en ruinas, su rostro desfigurado por la angustia, su boca formando su nombre. Luego, nada. No despertó durante 5 días. Valdrich se quedó cada hora, cada minuto. Celebró reuniones junto a su cama, firmó documentos mientras observaba su pecho subir y bajar. Durmió en la silla junto a su cama cuando el agotamiento finalmente lo venció, su mano envuelta alrededor de la de ella como un ancla. Lord Ashwin estaba encadenado. La conspiración se desmoronó a las pocas horas del ataque. Guardias volviéndose unos contra otros. Confesiones derramándose como sangre. Toda la estructura podrida colapsando bajo su propio peso. El propio Ashwin había intentado huir y fue detenido por Morak, que se había plantado frente a las puertas de la fortaleza y se negó a moverse hasta que los soldados derribaron al traidor. La bestia no se había apartado del lado de Cathra desde entonces. Yacía a los pies de su cama ahora, su mirada antigua fija en su rostro inmóvil, con una intensidad que hacía que el pecho de Valdrich doliera. Él entendía esa intensidad. La sentía él mismo, ardiendo a través de él cada vez que la miraba. «Lo sabías», le dijo a la bestia en voz baja. «Desde el momento en que entró, sabías lo que era». La cola de Morak se movió. Era lo más cercano que la criatura llegaba al reconocimiento. «Podrías habérmelo dicho. Podrías haber...» Valdrich se detuvo, riendo amargamente. «Cierto. Eres un lobo. No hablas». Pero eso ya no era del todo cierto. Algo había cambiado durante el ataque. Alguna barrera se había roto. Porque desde esa noche, Valdrich había estado sintiendo cosas que no eran suyas. Destellos de emoción en el borde de su conciencia. Impresiones de pensamientos que no se originaban en su propia mente. Sarafene, la antigua luna, estaba allí ahora, entretejida en Morak, entretejida en Cathra, conectada a él a través de vínculos que apenas comenzaba a comprender. La puerta se abrió suavemente. Prim entró sigilosamente, llevando un puñado de flores de invierno, cosas desaliñadas del jardín de la fortaleza, medio muertas por la escarcha. «Le traje esto», dijo, colocándolas con cuidado en la mesita de noche. «Mamá dice que las flores ayudan a los enfermos a sentirse mejor». A Valdrich se le hizo un nudo en la garganta. «Es muy amable de tu parte. Ella me salvó». Prim se subió a la silla frente a Valdrich, su pequeño rostro solemne en el fuego. Y de nuevo cuando vinieron los soldados. Se puso delante de mí las 2 veces. Es valiente. Es familia. Valdrich miró a su sobrino con agudeza. Prim le sostuvo la mirada sin vacilar, de la misma manera que Cathra siempre lo hacía. Papá solía decir que la familia no se trata de sangre. Prim continuó. Se trata de quién aparece cuando las cosas se ponen feas.
¿Quién se para frente a ti cuando vienen las cosas malas? Miró el rostro inmóvil de Kthra. Ella apareció. Se paró frente a mí. Así que, ahora es familia. De la boca de los niños. Baldrige se inclinó y apretó la mano de Prim. Tienes razón, dijo en voz baja. Lo es. Un pequeño sonido vino de la cama. Ambos se quedaron rígidos. La cabeza de Morak se levantó de golpe, las orejas erguidas hacia adelante. Los ojos de Kthra se abrieron. Niebla y bosque, confundidos y milagrosamente vivos. Baldrige. Su voz era un susurro, apenas audible. Él estuvo a su lado en un instante, acunando su rostro entre sus manos, buscando en sus ojos cualquier signo de daño o corrupción. Pero todo lo que vio fue a ella, solo a ella. La mujer que había entrado en su ciudad sin nada y de alguna manera se había convertido en todo. «Estás despierta», susurró. «¿Realmente estás...?» Tuve el sueño más extraño. Ella sonrió débilmente. Había una mujer que se parecía a mí y un lobo, y estaban discutiendo sobre si se me permitía morir. No estábamos discutiendo. Llegó una voz a la mente de Baldrige, suave, divertida, dolorosamente familiar. Estábamos negociando. Él parpadeó. ¿Oíste eso? La sonrisa de Kthra se ensanchó ligeramente. Sí, creo que ahora todos nos oímos. Miró a Morak. El vínculo está completo. Sarafenin, Morak, yo y tú, todos conectados. Baldrige debería haber estado asustado. Debería haber estado preocupado por las implicaciones, la política, las mil formas en que esto podría salir mal. En cambio, sintió algo que no había experimentado desde la infancia. Paz. Ella quiere que sepas algo, dijo Kthra en voz baja. Sarafin, dice que Alderon fue un tonto, que el poder compartido entre compañeros no es debilidad, es fuerza. Compañeros, repitió Baldrige, su sangre corriendo. Así es como nos llamó. Las mejillas de Kthra se sonrojaron. Le dije que era una presuntuosa. Solo nos conocemos desde hace una semana. Baldrige se rió. Salió roto y húmedo, y no le importó. No se equivoca, dijo, y vio cómo los ojos de ella se abrían de par en par. Antes de que pudiera responder, Prim se arrojó a la cama, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de cualquier parte de Kthra que pudiera alcanzar. «¡Estás despierta!», gritó. «No estás muerta. Te traje flores, pero son un poco feas. Pero mamá dijo que la intención es lo que cuenta». Kthra se rió, una risa real, cálida y brillante, a pesar de su evidente agotamiento, y abrazó al niño. «Son hermosas», dijo. «Gracias». Baldrige los observó juntos, la mujer rota y el niño en duelo, y sintió que algo encajaba en su pecho. «Familia», había dicho Prim. Sí, esto era familia, y quemaría el mundo antes de dejar que alguien la amenazara de nuevo. La primavera llegó al alcance del norte como un invitado vacilante, probando el calor antes de comprometerse. La nieve se retiró de las montañas. Las flores brotaron de la tierra descongelada. Y en el patio de la fortaleza, una pequeña multitud se reunió para presenciar algo que no había sucedido en más de 2 siglos. La ceremonia de vinculación de una luna. Kthra estaba en el centro del antiguo círculo de piedra. Llevaba un vestido de plata y azul medianoche, en el que las costureras habían trabajado durante semanas. Su cabello estaba trenzado con rosas de invierno, blancas como las del jardín del retrato de Sarafin. A sus pies, Morak yacía en magnífico reposo, con los ojos ámbar tranquilos y sabios. Frente a ella estaba Baldrige. Iba vestido formalmente, con la corona de la casa Thornwell sobre su cabello oscuro, en cada centímetro el rey Alfa. Pero cuando la miró, sus ojos se suavizaron de una manera que le oprimió el pecho. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja, solo para sus oídos. «¿Y tú?», respondió ella. «Estoy a punto de convertirme en la luna más poderosa de la historia de tu reino. Tu consejo podría rebelarse. La mitad de ellos ya lo han hecho. La otra mitad tiene demasiado miedo de Morak para intentarlo». Ella se rió a pesar de sí misma. La suma sacerdotisa comenzó la ceremonia. Palabras antiguas en la lengua antigua. Bendiciones y vínculos y promesas que sobrevivirían a sus vidas mortales.
Cathra escuchaba a medias, la mayor parte de su atención fija en el rostro de Baldrige. 3 meses atrás no había sido nadie. Sin lobo, sin nombre, invisible. Ahora estaba en el centro de todo, llevando el alma de una antigua luna, vinculada a una bestia legendaria, a punto de casarse con un rey que la miraba como si ella hubiera colgado las estrellas. Es curioso cómo salen las cosas, susurró Sarafene cálidamente. Insufrible, pensó Cathra, pero estaba sonriendo. La sacerdotisa llegó a la bendición final. Baldrige tomó las manos de Cathra entre las suyas. Ante los dioses antiguos y los nuevos, dijo, su voz resonando por todo el patio. Tomo a esta mujer como mi luna, mi igual, mi compañera. Su agarre se hizo más fuerte. Le doy mi protección, mi lealtad y mi corazón, desde este día hasta el último de mis días. Cathra sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Las contuvo furiosamente. Ante los dioses antiguos y los nuevos, repitió, tomo a este hombre como mi alfa, mi igual, mi compañero. Le doy mi protección, mi lealtad y mi corazón, desde este día hasta el último de mis días. La sacerdotisa sonrió. Que así sea presenciado y sellado. Baldrige la besó. La multitud estalló en vítores. En algún lugar del ruido, Cathra oyó la voz de Prim gritando algo entusiasta sobre tener finalmente una tía de verdad. Morak se puso de pie y aulló, un sonido de puro triunfo que resonó en las montañas y se extendió por todo el reino. Cuando finalmente se separaron, Baldrige apoyó su frente contra la de ella. Te amo, dijo en voz baja, las palabras destinadas solo para ella. Te he amado desde que entraste en mi ciudad y exigiste que encontrara tus respuestas. Te he amado desde que te interpusiste entre el fuego y los niños sin dudarlo. Te he amado desde que me miraste sin miedo y me hiciste querer ser digno de esa mirada. El corazón de Cathra se desbordó. Yo también te amo, susurró. Creo que lo he hecho desde que te arrodillaste ante mí ese primer día y me preguntaste qué necesitaba en lugar de qué era. La besó de nuevo, más suave esta vez, una promesa. Cuando se volvieron para enfrentarse a la multitud, con las manos entrelazadas, Cathra vio a Prim abriéndose paso hacia el frente, su rostro brillando de alegría. ¿Significa esto que ahora puedo llamarte tía Cathra? Exigió. Ella se rió, agachándose para abrazarlo. Puedes llamarme como quieras. Bien. Él le rodeó el cuello con los brazos, porque el tío Baldrige ha estado de mal humor durante semanas y ha sido muy molesto. Ahora quizás sonría más. Baldrige emitió un sonido indignado. Cathra se rió más fuerte. Esto. La voz de Sarafine llegó, cálida y contenta, y finalmente en paz. Esto es lo que esperaba. No poder, no venganza. Esta familia, amor, hogar. Cathra miró a Baldrige, a Prim, al gran lobo negro que se apretaba contra su costado como una sombra que finalmente había encontrado su luz. Sí, pensó de vuelta, hogar. Y por primera vez en su vida supo exactamente a dónde pertenecía.